Muy buenos días a todos y todas. Nos da muchísimo gusto recomenzar nuestro seminario de corporalidades. Y le quiero dar las gracias en particular hoy a la futura doctora Trilce Rangel por haber aceptado abrir nuestro seminario hoy, este año. Como algunos de ustedes conocen, el Seminario Permanente de Corporalidades, ahora llamado CEPCORP, tiene su origen en la organización de varias investigadoras interesadas, que ahora las voy a presentar, en el papel que tiene el estudio del cuerpo dentro de las ciencias sociales en general y en la antropología social específicamente. En 2017, este seminario se originó como Seminario del Cuerpo. Ese año tuvimos un coloquio muy exitoso y en 2019 lo reconfiguramos como Seminario de Corporalidades. Ese año quisimos buscar avanzar teórica, metodológicamente en la discusión actual y por lo mismo quisimos hacer un seminario de formación con estudiantes para poder profundizar en el estudio del cuerpo y pasar hacia la noción de corporalidades. Este año el seminario se vuelve a reconfigurar, esto es parte de hacer muchos cuerpos, y nos abrimos al diálogo, a la reflexión sobre las aportaciones potenciales que esta investigación, usualmente asociada como antropología del cuerpo, tiene con otras líneas de especialización temáticas en la antropología social, pero también con otras disciplinas como la historia, la geografía, la sociología. Así, el seminario permanente busca profundizar su alcance, incorporando especialistas de diferentes áreas que estén interesados. Este seminario, para quien desee y quiera seguir atendiendo, va a tener un especialista invitado para cada sesión. Vamos a tener reuniones mensuales. Se van a realizar los terceros jueves de cada mes en un horario de 12 a 2 de la tarde. Pues vamos a comenzar hoy, antes que nada, sobre todo dándole gracias a las coordinadoras, a la doctora Mónica Blanco del Colegio de San Luis, a la doctora Luz Nereida Pérez Prado como investigadora independiente ahora, y a la doctora Carolina Romero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y sobre todo, y dándole la bienvenida a la futura doctora Trilce Rangel Lara. Su presentación, como ustedes saben, se llama Encarnar el objeto de estudio, aproximación a la autoetnografía. Y para presentar a Trilce Rangel, voy a decir que ella es egresada de la licenciatura en Antropología y maestría en Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios de doctorado en Ciencias Sociales también para la Universidad de Guadalajara. Trilce ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Rey Juan Carlos y el Colegio de la Frontera Sur. Ella nos menciona que fuera del ámbito académico ha colaborado con organizaciones de divulgación y protección de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y su línea de investigación abarca cuerpo, virtualidad, género y proyectos corporales. La mecánica de nuestras presentaciones va a ser que Trilce va a hacer su presentación, tiene alrededor de 40-45 minutos. Nosotras queremos comentarle en particular su sesión y esto va a ser alrededor de 15 minutos con preguntas muy específicas que lo que buscan es ayudarle a Trilce a tener mucho más profundidad en su trabajo, en el trabajo que vaya a entregar, porque buscamos que estas conferencias eventualmente sean publicadas. Entonces, y finalmente vamos a tener espacio para preguntas que vengan de Facebook Live y los participantes del seminario. Y para eso vamos a tener un poquito más de media hora. Vamos a cerrar a las 2 de la tarde. Le voy a pedir también a la doctora Carolina Romero que nos mida los tiempos y la doctora Mónica Blanco va a dirigir las preguntas de Facebook. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a Trilce. ¿Quieres que yo ponga la presentación, verdad? Voy a compartir pantalla ahora. ¿Aquí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Un segundo nada más para... Listo. Adelante, Trilce.
Bien, bueno, hoy quisiera compartirles algo que ha surgido como parte de mi investigación doctoral y que ha sido también como uno de los grandes retos como propuesta metodológica, aunque luego les aclaro como lo difícil que puede ser a veces implementarlo o los riesgos y las implicaciones que tiene, ¿no? La siguiente, por fin. Mm, ¿Me pasan la siguiente diapositiva, por favor? ¿Ahí está bien? Ujú. Para la 2. A ver, así las tengo. Es que se sigue viendo la de portada. ¿Ah, sí? Chip. Ah, yo la estoy viendo bien, pero déjame, lo voy a volver a cargar entonces. Ah, bueno. O, Sí, o puedo hacer también, doctora, si puede poner, así. está, con el mouse ya se puede cambiar. Sí, ¿verdad? ¿Así? Sí, ahí Esa está, mera. muy bien. Gracias. Bueno, como me parece importante, se le hizo recomendación de dos textos, uno de Mercedes Blanco y otro que es un blog de un investigador que también trabaja sobre corporalidades, Olean. Bueno, en principio me gustaría como aclarar cuáles son algunas distinciones o cómo ha sido el tránsito sobre la etnografía tal cual y qué es como la mirada antropológica en campo. Como sabemos, los que son en antropología, bueno, el trabajo de campo como tal, así de ir a un lugar y el método etnográfico, pues surge con Malinowski, que es al que se le atribuye como la paternidad, por así decirlo, de este método y técnica de campo. Y a lo largo de las décadas, esta ha ido mutando y ha ido cambiando porque ha requerido otras situaciones, ¿no? En ese primer momento, bueno, tenemos una mirada súper colonialista sobre el otro, donde el investigador era alguien que era el sujeto cognoscente como tal, que iba en este como aura de buscando la objetividad del otro y como si los otros fueran textos o libros abiertos que solamente tienen que ser como recogida la información, ¿no? A lo largo de las décadas, pues esta visión ha cambiado y la mirada antropológica también se ha tenido que modificar porque hemos dejado de ir a buscar el campo en esas regiones indómitas que terminaban, este como movimiento que se hacía en esos primeros momentos tenía que ver con dos elementos, ¿no? Un movimiento en el espacio y otro en el tiempo. Es decir, siempre era esta idea de ir a buscar lo primitivo o esas sociedades que no eran como las nuestras. Ahora tenemos otra concepción completamente de lo que es el campo y hay como muchos ejemplos un tanto chistosos. Ahí les pongo una foto de Nigel Barley, que todos creo que hemos conocido es su obra como famosísima, El antropólogo inocente, que al final del día termina siendo un proyecto autoetnográfico donde él narra este tránsito sobre el campo, es decir, cómo él se termina posicionando y aunque lo hace de una manera como con mucho humor, nos refleja cómo hay todo un proceso en que el investigador se sitúa en campo, es decir, él no llega solo y el investigador trae cargando un montón de situaciones con las que llega a campo y al enfrentarse a campo también tiene que generar, porque algo que ha estado como fuera o estuvo fuera de la mesa es que el dato pues no es algo que esté dado, sino que los datos de campo se construyen en interacciones. Entonces, con este ejemplo del antropólogo inocente nos damos cuenta cómo juega un papel muy importante quién es él y cómo se posiciona ante estos grupos a los que él quiere ir a investigar. La siguiente. ¿Sí se ve? Nope, sigue la 2. Está raro porque Ya, solo así me lo está haciendo. ya En ahora cambio, sí. pues, Perfecto. Bueno, yo considero que uno de los grandes como potencialidades que tiene y también implicaciones, pretender hacer algo como autoetnografía, que también ahorita vamos a hablar cómo hay como alternativas a esto y no todo es autoetnografía, sino que hay algunos matices que nos permiten hacer otras cosas y que son más benéficas de acuerdo a nuestro objeto de estudio y a nuestros intereses en la investigación. Bueno, ahora lo que tenemos con estos nuevos métodos de recogida de datos donde el investigador deja de verse como un sujeto cognoscente, como
voy a decir sanitizado o como purificado, donde no viene cargando cosas, bueno, dejamos de ver eso, de la objetividad también ha sido ya completamente como superada, quisiera decir, que el debate de subjetividad versus objetividad se supera, y ahora lo que tenemos pues son que trabajar con lo que yo denomino como subjetividades domesticadas, es decir, necesitamos hacer ejercicios reflexivos que nos permitan saber quiénes somos en el mundo y como un ejercicio un poco más elaborado, no solamente de decir, ah, pues me identifico, soy mujer, me identifico como mujer, tengo tales características, sino también cómo es que eso que soy genera cosas en los informantes, porque entonces, entendiendo eso, vamos a poder entender el contexto de producción de datos. Entonces, yo pensaría, y esto es un cambio epistémico completamente, donde el sujeto o el investigador tienen que entrar en una dinámica un tanto paralela, donde tienen que construir su relación. Y no vamos a poder saber el contexto de producción de datos si no somos honestos en eso. Siguiente, porfis. Algunos ejemplos, por ejemplo, de investigaciones que traen o que nos permiten ver la postura del investigador un poco ya no borroneada, sino muy latente, pues es claramente El antropólogo inocente de Nigel Burley, Los veteranos truchos de Malvinas de Rosanna Goober, es un articulito que lo pueden encontrar en línea súper fácil y ella empieza como esa narración de yo fui, es decir, ella se pone en el campo y ella se pone en juego y dice, bueno, yo hice esto y esto y esto, y los informantes reaccionaron de tal y tal manera, ¿sí? No son datos que se recogen, son interacciones o son reacciones que tienen los sujetos de manera como libre, sino que es algo provocado. Y bueno, también el cuerpo en la danza, sé que algunos trabajan, ahorita está en boga poco eso, entonces también está ese texto que es reciente y las corporalidades de la etnografía de Ciclo Greco y Torres, también lo pueden encontrar en línea, y trabaja también una aproximación autoetnográfica a estudios corporales. El siguiente. Y bueno, ¿en qué circunstancias puedo hacer una autoetnografía? Porque eso es como un paso previo a hacer autoetnografía como tal. En principio, quisiera decir que es necesario un ejercicio reflexivo, incluso desde mi posicionamiento, es un ejercicio necesario para todos. Es decir, para todas las personas que están haciendo investigación social, incluso de otras áreas, es necesario tener este ejercicio donde nos posicionemos y digamos quién somos, no solamente a qué corriente de pensamiento nos acercamos, con quiénes investigadores estamos discutiendo nuestros ejercicios investigativos, sino quiénes somos en el mundo, qué reacciones determinamos en nosotros y cómo nos ven, porque entonces en ese momento vamos a poder hacer algo con lo que estamos viviendo y con lo que estamos provocando los informantes. Esto viene como muy en la línea de la propuesta de Donna Haraway de conocimientos situados, es decir, necesitamos entender que eso que nosotros observamos y eso que nosotros hacemos solamente lo podemos hacer o en cierta medida nosotros porque somos ciertos sujetos en el mundo y el conocimiento o los datos que nosotros generamos se pueden complementar con otros sujetos que cuentan con otras circunstancias que les permiten ver el mundo de otra manera, ¿sí? Luego, también tiene que ver con un proceso de disposición. Con esto me refiero a que puedes uno no estar dispuesto o queriendo hacer autoetnografía, o sea, no es a fuerzas querer entrarle por ese lado a este tipo de investigaciones porque requiere sí o sí un proceso de examinación propio, a veces doloroso, que implica ponerse de frente ante las situaciones y comúnmente pues es un ejercicio que como investigadores no estamos dispuestos a hacer porque implica volvernos también objeto de investigación. Y aunque ya está como muy zanjada esa discusión, siempre es un ponerse por delante. Y eso es algo que se nos ha enseñado que no se hace, porque hacer eso es irse sobre las subjetividades y obviar objetividades. Entonces no podemos hacerlo. Y creo que hacer autoetnografía es darse chance de explorar desde ese lado. También implica un análisis de beneficios, es decir, hacer autoetnografía me va a beneficiar en algo en investigación, no solamente es el ego hablando por delante,
de quererme mostrar. Eso también es como la ambivalencia. Es decir, por un lado no queremos mostrarse, pero por otro lado a lo mejor queremos protagonismo en lo mismo. Entonces tendría uno que hacer un ejercicio como muy claro de qué son las ganancias en realidad o qué me aportaría mi investigación a emplear una autoetnografía versus una etnografía o solamente entrevistas o un diario de campo, ¿sí? Mm, También algo que a mí me faltó poner es que no todas las investigaciones dan para hacer autoetnografía. A lo mejor tú tienes toda la disposición del mundo, pero hay temas que no se van a permitir. Es decir, por ejemplo, si a mí me interesara hacer investigaciones sobre embarazo adolescente, o sea, no hay modo de que yo le entre por ahí. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy conscientes de quiénes somos para entonces ver si hay disposición de que uno pueda entrar a campo de esa manera, porque a veces, aunque uno quiera, es imponerse y de malas maneras. Y luego tendremos que ver las implicaciones, es decir, qué generaría en mí tener que hacer eso, qué tipo de modificaciones y ajustes metodológicos voy a tener que requerir para hacer. Y son cosas como tan sencillas, a veces hasta económicas, ¿no? Tener que sacar datos de, a ver, si quiero hacer tal investigación y quiero entrar en la autoetnografía, entonces requiere que yo me tenga que hacer esto y esto y esto. Tengo tiempo para hacerlo, tengo dinero para hacerlo, o sea, a lo mejor el tipo de datos que voy a generar sí son ricos, pero no tengo, como, no hay un ambiente propicio para que yo pueda emplear esto, ¿sí? Entonces también tendremos que ver como ese tipo de situaciones, porque a veces se salen de las manos y entonces los proyectos, esos marcos metodológicos terminan siendo muy grandes, muy chicos o súper desenfocados o desvinculados con los objetivos de las investigaciones. La siguiente. Perfecto. Bueno, ahí les decía, hay alternativas donde el investigador puede tener este ejercicio reflexivo y reportarlo en sus investigaciones. Una propuesta como muy eh, fructífera, podría decirlo, es la de Rosana Guber en su texto de la etnografía, que trabaja sobre, ella hace como una distinción como muy clara y dice, bueno, siempre nos han dicho que hay que ir a hacer observación participante, dice, y no, hay como muchas facetas en eso y podemos hacer observación solamente y ella propone también lo que es la participación observante, es decir, es el ir a hacer es lo preeminente y entonces haces un rescate desde ahí que te permite en otras esferas poder recabar esa información. Entonces, el estar y el situarte y el hacer con los sujetos te da acceso a otro tipo de informaciones donde no eres solamente el mirón o el que medio hace, pero como está más enfocado en estar observando, pues no termina generando como vinculaciones con los sujetos. Entonces ella dice, no, también se vale. Y si va, por ejemplo, si vas a estudiar cuestiones sobre danza, pues te vas y te metes bien a la clase. Ya después, cuando ellos te ubiquen como uno de ellos, pues entonces vas y recoges información y tienes acceso a otro tipo de datos, pero si estás enfocado no en estar tomando notas ahí mismo, sino en hacer lo que el otro hace y a partir de eso generar otro tipo de dinámicas. Luego, otro sería el ejercicio reflexivo situacional que les comentaba, donde el sujeto investigador tiene que hacer en algún lugar de su investigación un ejercicio como de honestidad, voy a hacerlo así, donde se cuente y diga, bueno, es que yo soy esto por esto y esto y esto, entonces recojo tal tipo de información. Como hay un dato, recuerdo que hace bastantitos años, en alguno de estos boletines que solía mandar CONACYT, me llegó como algo de un investigador que estaba trabajando tatuajes. Entonces me interesó, pero eso ya hace como a lo mejor 6 o 7 años. Dije, ah, y era o sea, porque venía con la foto del investigador y era un hombre, quiero decir mayor, ya todo canoso, su foto era en traje, corbata, como de esa línea. Y era como una nota muy pequeña sobre su investigación y recuerdo que sus grandes conclusiones eran algo como, y conclusión de la investigación es que la gente se tatúa el nombre de sus hijos o de su madre o de alguna deidad en la mano para no tomar las drogas con esa mano. Esas eran las conclusiones y es como de, ¿cómo? Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas tú proyectar en los informantes para que el tipo de datos que estés
que estés recopilando sean de ese tipo, ¿sí? Entonces, permítanme un segundo. Ya, perdón, tengo un perro muy grandote y hay gente que está viniendo, entonces se los quiere comer. Bueno, sí, cosas de la cotidianidad, que es lo que pasa cuando la chamba viene a casa. Y como les decía, entonces, este investigador recopiló cierto tipo de información por él ser quien era. O sea, no había como aclaraciones de dónde estaba recopilando información, quiénes eran sus sujetos de estudio, nada. Era como algo muy ambiguo y como una conclusión que estaba muy acotada a procesos de investigación muy cortos, donde no hacer explícito en qué contexto se producen nos deja como a oscuras. Entonces, por eso yo siempre invito como a este ejercicio reflexivo, porque entonces creo que ese es el verdadero contexto de producción de datos. No tal cual quién es el sujeto, no dónde hice la entrevista, no el día y el... No, el verdadero contexto de interacción y de producción es cómo se construye la interacción entre los dos sujetos que están haciendo y recopilando datos. Y una tercera opción siempre es como la nota metodológica. Es decir, tener un apartado pequeñito en ese capítulo o en esa sección donde hagas esta aclaración de, bueno, yo sí me parece que estoy recopilando datos propios de mi experiencia en este transitar de la investigación porque creo que son relevantes para entender como contexto, ¿sí? Quiénes son, cuáles son las dificultades que se han presentado y que no tiene que ser información que deban de ser como omitida durante los procesos de investigación, porque al final de cuentas nosotros estamos ahí, siempre. La siguiente, por favor. Y bueno, ya ahora sí, ¿cómo hacer autoetnografía? No hay fórmulas mágicas. Es siempre, igual que hacer etnografía o ir a campo, siempre es estarse probando a uno mismo, sus capacidades de estar ahí y siempre bajo como voluntad de querer escuchar y estar dispuesto a abrirse al otro, de poner el cuerpo por delante. La siguiente, por fin. Y bueno, no hay fórmulas, pero hay algunos tips que pueden surgir, ¿no? La prueba y error, y ambos son importantes, es decir, cuando uno la mete las patas en algo, también es importante entender por qué las metió, es decir, qué son las dinámicas sociales en las que uno no estaba como familiarizado, que transgredió para entonces entender cuáles son los marcos referenciales que funcionan en esos contextos. Entonces siempre la prueba y el error funcionan y son, pero siempre hay que tener la posibilidad y como la crítica, saber qué es lo que está uno haciendo ahí mal y en qué le está completamente como volando. La vigilancia epistémica, ¿sí? Aunque sea un cambio epistémico lo que propone esta observancia sobre sí mismo, necesitamos siempre estar atentos a dónde estamos poniendo la mirada. Es decir, aunque estoy vigilando mi propia experiencia, ¿qué es lo que estoy vigilando? ¿Cuál es lo que sí me interesa y lo que no me interesa rescatar? ¿En qué me voy a centrar? Otro elemento sería si estás haciendo como una dinámica de autoetnografía, etnografía combinada o entrevistas, por ejemplo, que es algo que yo hice, tratar de nivelar los temas y los como referentes de todos para que sea un poco más fácil integrar información, porque no vas a estar preguntándole a tus informantes sobre ciertos temas y estar recabando en tu autoetnografía otro tipo de tópicos que no tienen relevancia o que no pueden hacer emparejados, ¿sí? Porque también es eso, no puedes, considero, cuando se hacen como estas fusiones, no puedes como tratar de opacar, voy a decirlo así, la voz de otros informantes. Es decir, si estás trabajando con diferentes técnicas, pues tienes que poder equilibrarlas. La reflexividad cotidiana, importantísimo. Uno necesita estar constantemente reflexionando sobre su estar en campo, qué es lo adecuado, hasta dónde, porque no es solamente ir por ir, sino cuál es
los beneficios de seguir, cuáles son las implicaciones que trae y si sí se están persiguiendo los objetivos y se están cumpliendo. Eh, También, algo importantísimo, no se puede hacer autoetnografía sin dar espacio a sentir y transitar las experiencias. Uno tiene que ir con la mirada y con la voluntad de atravesar lo que implica estar ahí, ¿sí? Por ejemplo, yo que hago este modelamiento corporal, pues las lesiones. Es transitar qué implica tener eso como funcionalidad en los casos de poder hacer el tránsito por las experiencias. Y como último, bueno, escribir. Es importante poder soltar la mano y no es posible tratar de generar o tratar de guardar todos los datos en la mente y al final tratar de unificarlo. Yo sí recomiendo, si uno le va a entrar a la autoetnografía, así como lleva un diario etnográfico, también es necesario llevar un diario autoetnográfico, ¿sí? Porque los datos luego se traspapelan y luego vemos esas experiencias a partir de otros cristales, a partir de que ya hemos transitado no ese momento, pero siempre funciona recabar esos relatos, esos acontecimientos, depende de cómo armemos el diario, en presente. Hice esto, ya en un segundo momento, cuando se venga ya a escribir la autoetnografía como tal, podremos hacer una reescritura de esto y pasarlo al tiempo que queramos adverbial. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué implica esto? En el caso de que aquí nos concierne un poco, que tiene que ver con los estudios corporales, bueno, implica poner el cuerpo y el sí por delante, siempre. Porque al final de cuentas, por ejemplo, uno puede estar súper dispuesto, cree que tiene un chingo de beneficios hacer autoetnografía, le entra con todo, tiene la disposición de tiempo, perfecto todo, y al final uno descubre que a lo mejor esos datos que recabó, pues no son al final tan relevantes, ¿no? Y siempre queda como a disposición darle como un poco más de preeminencia a la voz de los otros y nuestro relato acompaña de cierta manera contextualmente. Entonces, al final uno puede cumplir con todos sus requisitos y hacerlo muy chido y al final vale la pena reflexionar otra vez si los datos que estamos obteniendo neta son súper importantes para investigación o pueden verse vistos como en una segunda voz que solamente acompañe, que sean notas contextuales, que sea un anexo donde uno narre este otro transitar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, yo voy a hablarles un poco sobre qué es lo que he andado haciendo y lo llamo como la meta experiencia, porque es no mi autoetnografía, sino la experiencia de hacer autoetnografía. Entonces es mi proceso. Siguiente. Bueno, yo trabajo, como les comentó Alejandra, con proyectos corporales estéticos en este momento, sobre eso es mi tesis doctoral, y yo me centré en 3 tipos de estrategias de modificación corporal, que son cirugías estéticas o medicina estética, que es algo más amplio, las modificaciones corporales, que es como en la literatura se le conocen a los tatuajes, las perforaciones, las escarificaciones y todos estos procesos que se realizan en estudios de tatuaje, y algo que es el ejercitamiento fitness, que es diferente a otros tipos de ejercitamientos o CrossFit o todo esto, porque cuenta con ciertos como características muy particulares sobre el hacer y sobre los consumos. Si necesitas un minuto, no pasa nada, Trilce. Ya. Bueno, entonces en cuanto a modificaciones corporales, pues
me posicioné como una nativa y en cuanto a ejercitamiento fitness, requirió como el tránsito completo de inserción y todo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a modificaciones corporales, yo empecé a tatuarme a los 16 años y al momento en que decidí tomar esto como tema de investigación para el doctorado ya tenía a lo mejor 30 tatuajes o más, los cuales se han ido incrementando en los últimos 4 años mucho. Pero lo que requirió para poder hacer autonografía en ese campo fue desconocer lo naturalizado, es decir, yo ya tenía una visión de ese mundo, yo ya tenía también un nombre en ese mundo, ya me movía de ciertas maneras, entonces tomarlo me requirió un proceso diferente. Y con eso quisiera como rescatar un poco el texto de Blanco, con esta narración que ella hace en su artículo sobre cómo llega la televisión a su hogar, no me acuerdo si narra tal cual en los años 50, ¿no? Este proceso en el que llega la televisión, que implicó en el hogar, aunque es un texto muy chiquito, bueno, ahí la particularidad que tiene Blanco es que ella está retomando a partir del presente o de un cierto presente cómo vivió una experiencia en su niñez, es decir, hay una reconstrucción del pasado a partir de una nueva visión del mundo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo, en cuanto a modificaciones corporales, tuve que hacer un ejercicio similar donde tuve que pensar mi experiencia y un tanto de construirla para entender cuáles eran las lógicas que estaban ahí, cuál era mi lugar en ese momento y también cuál era mi posición en ese mundo y también ver cuáles eran las ventajas que eso me daba. Y en eso tuvo que ver también la voz de autoridad que ya tenía, es decir, ya llegar a preguntar a la gente o tratar de hacer entrevistas, pues era mucho más sencillo para mí en ciertos aspectos, pero también ponía a las personas como en cierta situación de, no quiero decir vulnerabilidad, pero sí de desigualdad, porque era llegar a preguntarle a un chico que se estaba tratando por primera vez cómo era su experiencia o qué hacía, teniendo yo ambos brazos tatuados, siendo conocida por los tatuadores, entrando como Juan por su casa a estos estudios, pues requería y me posicionaba como en una voz de autoridad ante ellos. Entonces también tuvo que haber ahí un estar cuestionando todo el tiempo dónde estaba como incurriendo en ciertas fallas o dónde había como estos transgresiones. El siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al ejercitamiento fitness, esto fue como otra dinámica completamente, es decir, fue un acompañamiento de cero. Empecé ya pensando en eso, con la idea de hacer autonografía, de ese transitar, entrar a este mundo que a mí me parecía un tanto, lo sigo pensando como un espacio muy hostil, tal cual, pero que requería para ello. Y bueno, en este caso pude hacer un seguimiento en presente sobre los procesos de inserción, hacer un tránsito por diferentes etapas, es decir, desde ser nuevo en este espacio súper hostil sin conocer las dinámicas que había, quiénes eran los que estaban ahí, cómo se configuraba el lugar, o sea, el lugar tal cual como espacio. Luego, quiénes eran los grupos que se daban, cuáles eran las dinámicas, las jerarquías, sin entender nada de eso, fue ese entrar de cero y de ahí transitar a, como les decía, de un acondicionamiento súper leve, porque ¿qué hacía yo levantando pesas? A ahora, aunque ya terminó mi investigación, o sea, la recogida de datos, levantarme a las 5 de la mañana para ir a entrenar a las 6. Entonces, y aparte con un entrenador personal. Entonces, ¿cuál fue ese del yo no sé qué estoy haciendo aquí? De este lugar es muy feo, este lugar es muy hostil, la gente te ve de maneras muy raras, no estoy entendiendo qué está pasando aquí, porque la gente se molesta ante ciertas situaciones que pasan, a ser yo la que me molesto, ¿no? o, o llegar a ese punto en el que ubicas perfectamente quiénes son los nuevos, cómo se mueven, quiénes son los grupos que dan, cuáles son las dinámicas que se dan jerárquicas, cuáles son las escalas de valor que se están dando y cómo es que unos se posicionan sobre otros para intentar dar algún tipo de dinámica ahí, ¿no? Entonces es como eso. Y también me permitió generar procesos de reconocimiento, es decir, ese tránsito y ese avance
que no solo yo notaba, sino que notaban esos otros que me observaban porque la mirada del otro siempre está ahí, internalizada o muy puntual, me permitió generar identificación en estos grupos y por lo tanto un súper rapport, ¿no? Entonces, muchísima de la información que recabé ni siquiera fue ya en dinámicas de, oye, ¿me permites entrevistarte? Sino como dinámicas ya, charlas que se dan muy cotidianas en vestidores, en aparatos, entonces, y eran como datos muy puntuales que no requerían como esta gran introducción, sino como, como joyas en bruto, ¿no? De comentarios muy puntuales que me permitían entender qué es lo que las personas o los motivan para estar ahí, cómo ven su cuerpo, qué los llevan a esos espacios, por qué eligen hacer eso en otras cosas y cuáles son los objetivos que buscan para ello. La siguiente, por favor. Disculpa, Trilce, te quedan 10 minuticos. Ya con esa termino. Yes. Y bueno, como conclusiones, la autobiografía pues no es para todos ni para todas las investigaciones, uno tiene que ser como muy honesto en este sentido y aceptar que aunque se tenga la disposición, a veces no nos cuadra para todos o no va a ser lo más benéfico emplear ese tipo de métodos, tanto por el desgaste emocional, físico o económico que puede conllevar. También es un proceso doloroso. Ponerse uno por delante en la investigación requiere aceptarse y verse como se es y aceptar que la información que se puede estar recabando en campo está muy vinculada a lugares privilegiados que tenemos dentro de las sociedades, ya sea por detentar capitales culturales, capitales económicos, capitales sociales, que a veces hemos querido como negarlos porque nos queremos, somos humanistas, entonces vamos como con esa, pero uno tiene que aceptar, o sea, sí, la gente me concede entrevistas o pude acceder a entrevistas con sujetos, hombres de estratos socioeconómicos altos, claro, porque había cierto tipo de identificación, porque soy mujer, porque presento, o sea, se me concibe bonita, entonces había algo en intercambio, si había un capital corporal sexual que yo estaba intercambiando ahí y que permitía posicionarme de una manera en que ellos me concebían a la par. También requiere un autodescubrimiento, es decir, ese siempre estar viendo de dónde sale el dato y también cómo el dato nos cambia a uno, porque esto termina siendo un bucle, ese darse cuenta y cómo nos espejamos en el otro es un proceso que siempre nos está modificando. También deviene un ejercicio interseccional porque es darnos cuenta de cómo estas otras características que a lo mejor no están puestas en nuestras investigaciones terminan afectándolo, ¿sí? A lo mejor yo solo quería perseguir, no sé, cuáles son los ideales de belleza que se mueven en la sociedad tapatía contemporánea entre población de 20 a 30 años, pero me voy a dar cuenta que por quien soy entonces se están moviendo y mi propio proyecto corporal termina o mi apariencia termina siendo espejeada en los sujetos. Entonces, lo que ellos me dicen tiene sentido y contexto porque están frente a mí diciendo algo, ¿sí? Entonces, uno termina analizando que eso que nos dicen todo el tiempo se lo están diciendo no a alguien invisible, sino a alguien de carne y hueso que el sujeto está teniendo como interlocutor y le generan cosas y crea discursos y literacidades apropiadas que lo dejan en una mejor posición ante ese otro que está viendo y al que le atribuye ciertas características. Y bueno, esto, pues lo que va a generar al final son modelos explicativos que se complejizan siempre, donde no vas a poder dejar fuera muchos de los elementos que a lo mejor en un primer principio no considerabas, pero que son fundamentales para entender las interacciones que estás teniendo. Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias, Trilce. Nos faltó esta última. Muchísimas gracias, Trilce. Y bueno, pues esto es parte de hacer presentaciones en Zoom y como bien dices, pues sí, así va. Alguien por ahí mencionó en algún seminario, ni siquiera deberíamos pedir disculpas, es el trabajo el que se mete a la casa, ¿no? No la casa al trabajo, ¿no? Te agradezco, muy bien tu presentación. Caro nos está midiendo los tiempos.
Adelante, Caro. No se escucha. Bueno, vamos a pasar entonces a 15 minutos de comentarios por parte de la gente que está aquí en el grupo de Blue Jeans y también de las coordinadoras. Si alguna gusta eh, hacer alguna pregunta, algún comentario, yo tengo aquí un par, pero me gustaría que los demás. Sí, Caro, no se te escucha. Entonces no te preocupes. Para que fluya, aquí continúo, sí me escucha. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, comentario. Yo, yo tengo una pregunta que me interesa que desarrolles un poquito y tiene que ver, bueno, primero con tu autoetnografía. Pues yo conozco bien tu material, pero me parece que los demás, pues mucho menos. Y me gustaría que tal cual nos contaras tu posicionamiento, ¿no? ¿Cómo estás ahí? Y, o sea, cómo ha sido tu trayecto? Que obviamente no nos vas a decir todo, pero si hay algunas cuestiones puntuales que te gustaría compartir con nosotros. Una de las cosas que yo veo en la autoetnografía es que se diluye la idea de sujeto-objeto, ¿no? Y se podría situar hasta un punto en una corriente fenomenológica. Nos deja cuestionamientos, como tú pusiste bien en tu escrito, sobre qué tanto poner de nosotros, qué tanto es sobre mí, qué tanto es sobre la etnografía, ¿no? ¿Cómo uso mi cuerpo como vehículo situacional, mi cuerpo o mi corporalidad, y qué tipo de cuerpo estoy poniendo? Porque no pongo todos los cuerpos que tengo, pongo un tipo de cuerpo y no voy a abrir todo, qué abro y qué no abro, ¿no? Entonces, este tipo de puertas, me gustaría que hablaras un poquito más sobre eso. Les recuerdo que para la gente que está en Facebook, vamos a tener en un momentito más, espacio para todas las preguntas de Facebook. Muchas gracias. ¿Y alguna tiene otra pregunta? Adelante, Trince. Yo, Ale. Adelante, la doctora Mónica Luna, por favor. Sí, perdón, es que estaba viendo también lo del chat. Voy a aprovechar porque para mí también fue... Muchas gracias, Trilce. A mí al principio no entendía cuál es tu proyecto de investigación. Me costó trabajo entender hasta que llegaste ahí. Entonces, las primeras imágenes que yo veía decía así, pero ¿de dónde? ¿O de qué estamos hablando? Entonces, creo que hay un primer punto siempre que puedas tú enunciar qué estás investigando, ¿no? ¿Cómo y qué imágenes nos presentas? Y tengo una duda que más bien es como una invitación a que puedas compartir con nosotros. Y también aquí se enlaza con algunos comentarios que están en el Face que tiene que ver con el dolor, ¿no? El dolor como una categoría. ¿Por qué el dolor? Porque finalmente la autoetnografía nos lleva directamente a la experiencia corporal, a las experiencias corporales y pueden ser diferentes. Como bien dijo ahorita Ale, tenemos diferentes cuerpos, ¿no? No hablo solo de un cuerpo físico o tenemos diferentes cuerpos en distintos momentos. Pero la categoría de dolor está, o sea, hacer ejercicio duele, levantar pesas duele, se te hacen callos, sostener en algún momento duele. Y también en el Face decían, bueno, y como categoría en el tatuaje duele también, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que pudieras compartirnos un poco cómo en la autoetnografía estás trabajando o narrando, cómo estás plasmando esta experiencia corporal tuya del dolor y cómo lo puedes vincular
con la experiencia de aquellas personas con las que has dialogado durante todo este tiempo. Porque hay experiencias, o sea, ahí es uno de los ejemplos donde la autoetnografía es viable y se conecta cuando conectas con otros, ¿no? O sea, cuando tu experiencia sirve para conectar con otros, no cuando estás escribiendo querido diario. Entonces, en ese punto, la experiencia de dolor es una experiencia que se comparte. Y yo entiendo si alguien me dice, que le dolió una muela del juicio, porque a mí también me ha dolido una muela del juicio, ¿no? Pero aún así la experiencia es subjetiva. Me gustaría que pudieras ahondar un poco en eso, y esta es mi fiera ladrando. Perfecto. Bueno, voy a contestar esas dos que son grandototas y dan para mucho. Qué difícil el posicionamiento ahí. Como vehículo, claro, se construyen cuerpos diferentes, o sea, incluso en un espacio, en el transitar del tiempo, se construye un cuerpo. Yo lo vi más como en el gimnasio, ¿no? Llegué como alguien nuevo que no tenía nada que hacer ahí, que se mantenía en los márgenes incluso del espacio, siempre tratando de ocupar un espacio muy chiquito donde no le estorbara a los otros para de repente cobrar como centralidad, es decir, ser visto ya, construir un cuerpo que permite estar ahí. Entonces, en ese sentido, eh, los cuerpos corporales, digo, los vehículos corporales tienen como sentido en relación a los marcos referenciales donde se están dando. Eh, Mi proyecto ahí tuvo que ver, mi hermana en un principio me lo dijo. Le dije, voy a estudiar esto. Y me dice, ese es tu pretexto para ponerte a hacer ejercicio otra vez. Y yo dije, no, claro que no. Hoy en día, 15 kilos arriba, digo, sí, porque fue ese, ¿no? Eh, Transitar de un ser muy delgada, a generar músculo, a tener incluso una trayectoria similar a mis informantes, pensando en la idea tanto del dolor como del fracaso y como de la lesión que es conectado, ¿no? Yo no entendía cuando empecé a entrevistarlos a los entrenadores, era como, yo preguntaba como por fracasos, decepciones, y me decían, lesionarme. Y yo así de, oye, pero pues lesionarte es algo que no está. Y era, no, es que es un fracaso porque yo fallé en no cuidar mi cuerpo. Y esto es un retroceso en mi proyecto, en mis metas. Y yo lo veía y decía, ok, tiene sentido en esto. Y no fue hasta que yo tuve lesiones que entonces entendí completamente cómo era un fracaso y cómo se construía como un fallo en el proyecto, ¿no? Estar postrado en cama 2 meses sin poder caminar por una lesión de rodilla es un retroceso completo. O sea, yo pensaba no solamente en no puedo caminar, no sé cuándo voy a volver a caminar, sino de chingado. Yo ya estaba levantando 300 kilos en pierna, yo ya estaba haciendo esto, ya me veía de tal manera y ahora mi pierna pues es un trapeador que no se mueve para ningún lado y no me responde, o sea, no solamente no me puede a mí, o sea, ¿cuándo voy a poder llegar a eso que tenía antes? Entonces, es como una dinámica completamente diferente donde uno entra y, y se deja empapar por eso, creando una subjetividad también, ¿no? Se mimetiza en el espacio y tiene como esas implicaciones al final. Por ejemplo, decían, ya terminaste de hacer campo, ¿por qué sigues yendo a entrenar? ¿Por qué sigues levantándote a las 5 de la mañana? Llueve, ruena, relampague, a ir a entrenar, a ir a sentir dolor. Claramente el dolor, yo no tenía la categoría de dolor como central, quería que apareciera en la investigación y apareció, pero dejé que apareciera porque yo también tenía una construcción del dolor diferente ya. Claro, levantar pesas duele. O sea, duele en ese momento y duele 5 días después todavía. A veces el día después duele todo más. Los tatuajes, claro, duelen, pero es un dolor que se construye socialmente de manera diferenciada. Es decir, el dolor que yo tuve al haberme lesionado una rodilla cayéndome no fue igual al dolor que siento porque me tatué en toda la espalda en vértebras. Que sí hay una reacción biológica ahí, pero por un lado el dolor, por ejemplo, igual en el gimnasio. Ese dolor, incluso los sujetos, el dolor es un valor, entra como valor tanto en los tatuajes como en el acondicionamiento físico e incluso en las cirugías estéticas. O sea, se asume que se duele y se asume el riesgo que corre, pero ese riesgo y ese dolor es cuando
se pone a jugar con los beneficios esperados o que van a traer, se resignifica como un precio a pagar. Y te lo dicen, quien tiene tatuajes lo saben. Los tatuadores siempre dicen, es que el precio que tú pagas por un tatuaje no es el dinero que me das a mí, es el dolor que tienes que aguantar para obtenerlo. Ese es el verdadero costo de un tatuaje. Igual en el ejercicio. El verdadero costo no es la mensualidad del gimnasio, no es las mallas, no es el bote de proteína, es el ir y sentir que el brazo ya no te da, el ir y sentir cómo se te están atrofiando los músculos, el sentir que ya no puedes más, el ácido láctico al día siguiente que no te puedes ni mover y estás como T-Rex y lo único que quieres es estar hecho bolita en la cama. Pero ese dolor se asocia con las ganancias que vas a obtener. Entonces, en ese sentido, es muy diferente pensar en un dolor por un sacar muelas, un dolor me caí y me troné el ligamento anterior cruzado, a fui, levanté 350 kilos de pierna y hoy no me puedo mover. ¿Sí? Hay una resignificación muy clara del dolor a partir de la acción que lo está provocando y mayor de lo que va a conllevar ese dolor o que estos sujetos lo construyen como beneficios. En algunos otros contextos, estoy segura que otros sujetos un tatuaje, incluso ese dolor, lo conciben como un dolor a secas equiparable al de una operación, ¿no? Incluso las cirugías, o sea, estas mujeres que se someten, porque mayormente, hay que decirlo, son mujeres las que recurren a cirugías estéticas, van y se hacen una cirugía y dicen, fue terrible, yo no pensé que me iba a doler tanto, fueron 5 semanas de recuperación, no quería ni moverme, o sea, te narran eso muy doloroso y dicen, es que fue horrible, fue una experiencia traumática, pero 2 años después están haciéndose otra operación. Es decir, ese dolor se resignifica y es parte del costo a pagar para obtener y modificar el cuerpo. Yo creo que casi todas las alteraciones corporales implican dolor. Y también es algo que tenemos como muy introyectado. Pensemos en esta frase de la belleza cuesta. Es decir, modelar el cuerpo cuesta, civilizar el cuerpo cuesta. Nos han dicho que cuesta. Ponerse zapatos, o sea, no tenemos la experiencia, pero, o no el recuerdo de pasar de estar descalzo a tener que usar zapatos, pues es doloroso. Requiere otra manera en que el cuerpo se relaciona con el piso, ¿no? Sentarnos es doloroso. Estar en ciertas posiciones es doloroso. Cierto tipo de ropa también es doloroso, pero que estás significado y rodeado de otro hito. Por ejemplo, ponerse brackets es dolorosísimo. Entonces, nosotros lidiamos con el dolor constantemente, que una de las particularidades del dolor es que nos permite ser conscientes de nuestra carnalidad y materialidad. Nosotros no nos damos cuenta que somos cuerpo hasta que algo no nos da dolor o placer. Son los dos elementos que nos regresan y nos hacen darnos cuenta de los límites de nuestro ser. Y el dolor pues lo tenemos en todos los aspectos prácticamente de nuestra vida cotidiana, lidiando a mayor o menor medida, pero ahí está. Sin embargo, creo que le damos significaciones diversas de acuerdo a dónde se está jugando ese dolor y bajo qué circunstancias. Excelente, Trilce, muchas gracias. Carolina o alguien dentro de Blue Jeans que quiera hacer alguna última pregunta. Creo que Carolina quería, pero ahí está. Hola, qué pena, yo del tiempo se me desconectó el internet. Hola, Trilce, mucho gusto, muchísimas gracias, me encantó tu trabajo, quisiera poderlo leer, ¿no? Yo, digamos, varias cosas me llamaron mucho la atención, entre esas, pues yo no hice una autoetnografía, sino la fui descubriendo en campo. Y una de las cosas que me di cuenta es que cuando uno trabaja cuerpo, en parte tiene que poner su cuerpo ahí, ¿no? Entonces ahí la pregunta mía fue, pues, ¿qué significó para ti, pues, llegar a esa reflexión, ¿no? De que tu cuerpo hacía parte del cuerpo en la investigación, ¿no? Y algo que tú dices y lo decías en el texto, pues, entiendo, tú lo pones así, es mirar este cuerpo, o qué significó para ti esa vigilancia epistemológica a trabajar el cuerpo, ¿no? ¿Qué cosas descubriste en esta vigilancia epistemológica? Porque tal vez, digamos, hay un ejercicio ahí reflexivo, ¿no? Y consciente, ¿no? Se concientiza tal vez lo que uno no tiene como muy consciente, pero ¿qué implicó
para ti hacer esa vigilancia, ¿no? Sabiendo que tú estabas también en un proyecto corporal y que los proyectos corporales no terminan, ¿no? Sino se transforman y cambian. Entonces, ¿cuál fue ese ejercicio tuyo de esa vigilancia epistemológica? Y no sé si aparte de esa vigilancia epistemológica tuviste otro tipo de vigilancias, digamos ya a la hora de hacer tu trabajo de investigación. Creo que lo más difícil de lidiar fue el darme cuenta de muchas circunstancias mías que no había querido reflexionar y que les había sacado la vuelta, ¿no? En esta ondita de somos humanistas y vamos caminando una sociedad poshumana y todas esas madres, pues me di de frente cuando en la calle la señora de los tacos me decía, ay, qué bonitos se ven tus tatuajes, es que si no fueras blanca parecerías chola de Santa Chila. Y era como, ¿cómo, señora? O sea, ya en este momento porque COVID, entonces en el gimnasio nadie se acerca a nadie o no deberían, pero antes eran 2 o 3 veces por semana, no faltaba alguien que se acercara a decirme, ay, se ven bien padres tus tatuajes, es que a ti te lucen porque eres blanca. Es que si no fueras blanca parecerías chola, es que si no fueras blanca me darías miedo, es que están muy chidos, pero es que yo no me quiero atascar como tú, es que lo tuyo ya es un exceso, es que es... Entonces era como ese todo el tiempo ser recordada de cómo ve el mundo. Entonces eso fue como lo difícil de lidiar. Y también terminé leyendo como las entrevistas que hice al momento de hacer transcripciones, terminé leyéndolas en contraposición conmigo, porque yo las hice. Entonces todo el tiempo, particularmente las mujeres, sus proyectos corporales, todas sus trayectorias que me narraban estaban en contraposición a mí. Y era como, es que sí me gustan los tatuajes, pero no así como tú. O sea, yo no me quiero poner así, y aparte con cara de fuchi. Entonces era como, sí me doy cuenta. Entonces era como esa situación de estar siempre negociando en hasta qué punto, por un lado, uno, aunque uno sabe que, bueno, Guadalajara es un poco racista, pues está a flor de piel y la gente usa esos argumentos racistas como halagos. Entonces, como o sea, y siempre era como, entonces lo que me estás diciendo es que si no fuera blanca, sería ta, 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 ta. Entonces mi color de piel es lo que más ve la gente. Entonces es eso lo preeminente, no otras circunstancias. Entonces lo que terminan dando, a mí lo que me terminó viendo es que pues uno es cuerpo y ya. O sea, uno se mueve en este mundo por cómo se ve, aunque uno quiera hacer como ese ejercicio de diversificar, de darle como otro tipo de capas a la interacción, al final del día lo que importa es lo que ven en ti y lo que atribuyen que hay en ti. Y al final pues fue jugármela con eso. Entonces ya por eso terminé consiguiendo como entrevistas a tipos como muy ricos de la ciudad porque jugaba ya, era como de, ah, ok, me encasillas en que cuento con cierto tipo de capitales corporales y sexuales, vamos a ponerlo en juego para ver qué obtengo entonces en entrevistas. Vamos a ponerlo en juego para ver qué puedo obtener para ta, 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 ta. Pues al final fue como un darse cuenta que uno, al final del día, eso es más que otra cosa. Y como vigilancias epistémicas, bueno, ahí tuve siempre espejeándome a mi directora y a mis lectoras. Creo que ahí siempre estuvo. Y luego también con los comités del doctorado de investigación, los seminarios, siempre fue un estar espejeando, ¿no? Recuerdo que no, ¿sabes qué? Lo más doloroso fue, ya me acordé, me acordé, viajé en un verano a hacer investigación para un congreso en Europa y pasé por Turquía y una mujer me escupió en la calle. Sí, eso fue como, por ejemplo, hacía mucho calor, era verano, es Estambul, mucho calor, y había gatos por todos lados y yo amo los gatos. Entonces yo acariciaba y una niña llegó por atrás y quiso agarrar el gato que yo traía y se lo extendí y la mamá le metió un chingadazo en la mano, durísimo. O el amigo con el que iba hablaba turco, entonces todos los comentarios que hacían sobre mí en los ferries apuntándome cosas feas, ¿no? Entonces era si uno cree que ya ha hecho o construye espacios seguros en esta ciudad, al salir de ella te das cuenta que la gente te ve como algo porque uno genera estos espacios donde su proyecto corporal o su mismidad termina siendo leída o hay, como lo yo llamo, es que nuestros proyectos corporales tienen interlocutores primarios y secundarios y los primarios son los que comparten
más o menos a cabalidad las normas a partir de las cuales tú construyes tu corporalidad. Entonces, estos serían yo en gimnasios, en estudios de tatuaje, en zona chapu, de antros, bares, como esta zona como de clases medias en Guadalajara. Pero en el momento en el que salgo de estos espacios, pues lo que pasa es que las personas se cruzan la calle al verme. Las personas en la central de camiones se abren porque voy pasando. Las señoras en Estambul me escupen. O se cuchichean enfrente de mí apuntándome porque como no hablo lo que ellas hablan porque soy extranjera, entonces no hay problema y no hay transgresión. Entonces uno se termina dando cuenta que hay espacios donde sus cuerpos son leídos cabalmente porque se comparten los registros, pero hay otros lugares donde no es así. Y entonces uno genera otro tipo de estrategias para terminar de paliar y entonces tomas referentes de esos otros grupos para entonces que no se te vea tan mal, voy a decirlo así. Pero fue creo que lo más doloroso darme cuenta de eso, ¿no? Que ya mi proyecto corporal había excedido ciertos parámetros de referentes compartidos y entonces ya me restaba al momento de las interacciones cotidianas. Bueno, y justamente para mí ese es un ejemplo muy claro de cómo nuestros cuerpos finalmente no necesariamente son biologizados, ¿no? Más bien, son biologizados, pero no son biológicos en el sentido cientificista del que tenemos referencia, porque tú eres una cosa en Estambul y eres otra cosa aquí, ¿no? Y eso nos, pues, te muestra que el cuerpo es diferente y es construido de formas diferentes dependiendo de la situacionalidad, no solamente de tuya, sino del otro también. Y entonces, ¿qué se construye en esa relacionalidad, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas de las que hemos estado trabajando mucho en el seminario. No sé si Luz Nereida tengas conexión, Luz, para preguntarle algo a Trilce y ya pasar a las preguntas de Facebook. Creo que no está, bueno, sí está conectada, pero no sé si puede entrar. Mónica, si quieres dar espacio a las preguntas de Facebook que tú tienes ahí en la mano. Sí, bueno, hay muchas preguntas y comentarios. Es muy rico, la verdad, lo que están virtiendo aquí. Y más bien yo también invitaría a Trilce al término de esta sesión que pudiera también darse un clavado ahí y tratar de responder. Yo lo que voy a hacer es que traté de identificar hasta ahorita por varios ejes para expresar estas inquietudes y comentarios. Lo primero tiene que ver con y, un punto de la reflexividad. Hay varias preguntas y comentarios en torno a la reflexividad. Un punto es que si consideras que reflexividad es diferente a autoetnografía, también si este proceso de reflexividad tendríamos que considerar que hay una diferencia en los tiempos en los que se va procesando y escribiendo. Es decir, tú ahorita eres una persona investigadora, pero cuando iniciaste no eras esa. Entonces, si esa fue una pregunta que yo entendí como si hay reflexividad sobre la reflexividad, ¿no? También por ahí había una pregunta que tiene que ver con que si tú llegaste a la autoetnografía a través de tu problema de investigación o si lo elegiste desde tu problema de investigación. Y aquí hay una pregunta que a mí me sonó a que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, llegaste o comenzaste. Y si crees que hubiera sido diferente el proceso, si hubieras empezado una reflexión y escritura autoetnográfica desde el primer tatuaje que tú te colocaste, ¿no? En este punto también de la reflexibilidad hay un cuestionamiento que tiene que ver con desde dónde estás construyendo tus datos autoetnográficos y etnográficos, ¿no? Que tiene que ver con una postura, más bien. Y algo que señalaste ahorita, o señaló Alejandra, cuando tu experiencia es válida en un punto pero en otro no, hay otro comentario que tiene que ver
por ejemplo, con una autoetnografía de los embarazos. Y entonces, ¿cómo te posicionas con un ejercicio autoetnográfico en donde tu experiencia de pronto la estás colocando por encima de otras experiencias que tiene que ver con los procesos reflexivos? Hay otro grupo de preguntas que se enfocan mucho hacia los prejuicios. ¿Y qué se hace con los prejuicios propios cuando se está escribiendo autoetnografía? ¿Y qué se hace también pues con los prejuicios que tú recibes sobre tu experiencia corporal o sobre lo que estás haciendo? Y junto con los prejuicios están preguntas en torno a las categorías. De pronto te preguntan si utilizaste categorías coloquiales. No sé si esto se refieren como a las palabras que usan entre ustedes, por ejemplo, en el gimnasio o con los tatuadores, pero también una crítica hacia la categoría de belleza, en particular la categoría de belleza que viene en el blog que nos compartiste. Me parece que está solo asociada a lo mercantil o capitalista, pero que tendría que profundizarse un poco más. También preguntan si es diferente, cuál sería la diferencia entre una anécdota de campo, de trabajo de campo, y una experiencia que estás tomando cuando estás en tu trabajo de campo. Aquí la pregunta fue un poco como, a ver, pero ¿a qué se están refiriendo con anécdota, no? Que eso también sería bueno saberlo. ¿Y cuál sería la diferencia entre autoetnografía, autobiografía y autohistoria de vida? ¿No? Sería eso a grandes rasgos. Y tenemos una pregunta más que tiene que ver con los límites, y creo que los límites tienen que ver con los prejuicios entre las personas con quienes hacemos el trabajo y nuestros propios límites. Em, ¿Cómo entonces se maneja la distancia en la autoetnografía? ¿No? Si hay una distancia objetiva o cuál es esa posibilidad de distancia. Y hay una última pregunta que más bien tiene que ver con quienes estamos participando, que la voy a decir porque me parece muy interesante. Es si alguien conoce trabajos que se están haciendo de autoetnografía con niños y niñas. Ahí tiene toda otra dinámica, ¿no? Tal vez, como decía Trilce, en autoetnografía, no sé, tal vez yo puedo hablar como mamá, pero no sé si hay trabajos que se estén haciendo con infancias en este tema. Bueno, creo que para contestar esto tienes como media hora. Entonces, es la 1:10, como hasta la 1:40, pues, desarrollar. Extendernos. Perfecto. Bueno, híjole, son un montón de cosas, muchísimas. Eh, Principio, esta como cómo se genera voy a empezar como de abajo hacia arriba. La distancia con el objeto, bueno, aquí en el caso perseguir la objetividad no va por ahí, más bien tenía uno que estar siempre observando su, su proceder, va sobre esa línea. A lo mejor un proceso un poco más pulido sería ya cuando recabas tus datos o todas las notas que tuviste, las recabas y entonces puedes hacer, que era más bien lo que propone como Blanco, Mercedes Blanco, este proceso de narrativa o autonarrativa que se genera y cómo propone estos talleres donde autobiográficos y yo no soy de esa corriente, sinceramente. Eh, Blanco tiene una postura un tanto diferente a lo que yo hago. Ella va sobre, pues, no quisiera decir romantizado, pero, por ejemplo, el ejemplo que ella da, y es de los más puliditos que tiene en sus trabajos, tiene otras cosas como sin pies ni cabeza, sobre cómo llega la televisión a su casa, pues eso es, para mí eso, más que autoetnografía, termina siendo como la anécdota. Yo terminaría pensando en eso como anecdotario. Ay, qué bonito fue cuando llegó la tele y mi abuelita nos hacía el overall y tenemos la foto frente a la tele. Bueno, pero ¿de qué nos habla eso? O sea, porque se quedan como muchos datos en el tintero donde es solamente como la narración bonita. Y pues no va tanto por ahí. Sí tiene que haber un proceso como de pulido de la escritura, pero creo que va en otro sentido completamente. Yo sí, ella le apuesta sobre el expertise. Blanco es, al final hace como esta reflexión
citando como el caso de Picasso, de es que él aprendió primero a pintar súper chido en un montón de estilos y ya después puede proponer y puede el cubismo. Y yo les digo a mis alumnos lo mismo, ¿no? Que es hasta que ya aprendieron y son muy chidos que pueden innovar. Yo no voy por ahí, yo no le tiro a la expertise. Yo más bien le tiro al cambio epistémico, al neta darse el chance de situarse de otro lado, en reflexionar sobre su papel en campo. Yo le tiro más a neta pensar quién chingado soy en el mundo y cómo me estoy posicionando ante el otro y cómo eso que estoy siendo y ve el otro en mí genera un montón de datos que si viene alguien diferente no los va a obtener. Y entonces lo que hago es generar datos situados, conocimiento situado, ¿sí? Y para ahí, yo voy desde ahí, como ese ejercicio reflexivo donde no hay una distancia, uno puede abrazar el objeto y uno puede convertirse, pero siempre pensando, bueno, yo tengo la posibilidad de hacer esto y esto y esto y esto porque soy esto, esto y esto y esto. Por ejemplo, en el caso del ejercicio, yo me puedo dar ese lujo de generar un proyecto corporal centrado en tatuajes y ejercitamiento porque tengo holgura económica, tengo aseguradas un montón de cosas, entonces puedo darme chance de dedicar 3 horas al día a entrenar. Puedo dedicarme a prepararme alimentos de cierto tipo, puedo seguir una dieta, puedo vigilar mis horas de sueño, puedo hacer porque tengo resueltas un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los proyectos corporales fitness apelan a una clase social, a una identificación, apelan a consumos particulares de élite, donde se construye la distinción, donde no es lo mismo ir a entrenar a un Sport City que ir a entrenar a este gimnasio del Club de las Praderas o las barras de las praderas que se hicieron mucho famosos en internet, por alguna nota, ¿no? O sea, no es lo mismo, porque nos habla de referentes diferentes y completamente anclados a clase social. ¿Sí? Entonces, por ahí va la idea. Poder reflexionar y decir, bueno, si yo puedo hacer esto y esto porque yo soy y eso me permite y me da holgura porque no tengo que resolver cosas inmediatas. Por ahí. Continuando con lo de qué sería la distinción entre una anécdota de campo y una experiencia como tal, bueno, el enfoque, una anécdota de campo la sueltas porque es bien curiosita, pero no haces el ejercicio de conectar lo personal o lo individual con lo social, ¿sí? Como los que les decía, es que yo puedo hacer este tipo de ejercitamientos porque yo cumplo con estas situaciones que socialmente se asumen que son quienes llevan estos proyectos. ¿Sí? Entonces, no es como, es que es bien fácil porque sí me puedo levantar a las 5 de la mañana. Sí, te puedes levantar a las 5 de la mañana porque no tienes que ir a trabajar a las 7 o no tienes que tomar un camión a las 6 de la mañana para llegar a una fábrica del otro extremo de la ciudad. Es decir, son ese tipo de elementos que te permiten anclar completamente la experiencia a sus determinantes sociales. Esa es la diferencia. Yo digo, de la anécdota queda bonita y te da como folclore y te ríes un ratito, pero lo otro sí te permite ver cuáles son las dinámicas sociales que lo permiten generar como una experiencia no individual, sino, como decía, ¿no? Se ancla lo individual con lo colectivo y ahí está como no quiero decir la validez, pero sí la importancia de hacer autoetnografía. Es decir, me veo reflejado en el otro porque soy parte de un grupo social y no voy a renegar de eso y tengo que aceptar ese posicionamiento en el mundo. También lo de las preguntas sobre categorías nativas. Si yo empleaba los términos que estaban, hay algunas cosas que rescato como categorías nativas, pero las convierto o les doy como un tipo de complejización o sobre qué apelan, ¿no? Pensar, a ver, alguna que se me venga a la mente que haya, ay, Pues el las dolor. chingas. El dolor es no, pero lo manejan como chingas, ¿no? En el gimnasio. La putiza, la chinga, esta apelación al dolor en ese tipo de contextos tiene una como situación muy clara, ¿no? Entonces, se respetaban esas situaciones, pero era, a ver, ¿a qué apelan? Es una escala de evaluación porque entonces el dolor se construye de manera jerárquica. Quien más aguanta dolor es porque entrena más pesado, por lo tanto se posiciona más arriba dentro de estas dinámicas. Entonces, hago un mix entre categorías nativas cuando estas permiten o potencian explicaciones, pero hay en otros casos que no fueron como tan necesarias. Esta idea, bueno, no entendí muy bien lo de la pregunta sobre la belleza. Claro que es una categoría que se tiene que cuestionar. Yo no doy por sentada la idea de la belleza.
lo hacía más bien, mencionaba como esta frase que nos han vendido de la belleza cuesta. De hecho, es raro, los informantes no hablan en términos de belleza. A lo mejor tuve un informante que habló en términos de belleza, porque su proyecto corporal era la belleza en sí. Pero en general, mis informantes no hablaban en términos de belleza, hablaban en términos de eh, masa muscular, hablaban en términos de ganancias, hablaban en términos de ser atractivo para el otro, de ser sensual, eran otros tipos de categorías. La belleza como tal no era un elemento en sí, sino más bien estaban hablando en términos de capitales corporales que no estaban anclados en el rostro, sino en el resto del cuerpo, lo cual es como muy particular. Eh, híjole, lo de los prejuicios. Los prejuicios es un show. Yo creo que eh, uno siempre cacha mejor los prejuicios de los otros que los propios, sin duda. Yo me caché prejuicios cuando me releía. Entonces, siempre es un muy buen ejercicio para cacharse los prejuicios que uno está teniendo releyéndose. Por eso es importante escribir. Uno escribe cosas, lo deja enfriar 2, 3 semanas y depende de qué tanto estés escribiendo. Hay gente que sí, yo en un principio, por ejemplo, tenía notas diarias. Hoy en internet y me di cuenta que hay veces que no pasa nada. O sea, que no es necesario hacer ese tipo de seguimiento diario de que está pasando algo, pero cuando había, o sea, situaciones particulares que rompían esa dinámica que yo en un principio ya había reportado, era como aquí. Hoy trajeron el InBody, que es una báscula de estas de que te miden, te subes y te miden masa muscular, agua, grasa, todo músculo, todo ese desmadre, son horribles. De impedancia, son básculas de impedancia. Entonces me daba cuenta que eso era un evento, porque entonces todo el mundo iba a pesarse y entonces había quienes salían súper felices porque habían cumplido su meta del mes y había otros que salían por la calle de la amargura. Entonces decía, esto es importante. Y entonces ya iba de chismosa, obviamente. Y iba a preguntar a los que veía como mal, era como, a ver, ¿qué pasó? Ay, pero, y entonces era como la charlita y era empezar a sacar elementos y salían cuestiones sobre el fracaso y era como de, a ver, ¿por qué si tú llegaste al gimnasio súper feliz porque se te veía te veías más mamado, pero te subiste y te dijeron que aumentaste 2% de grasa, ahora estás triste? Entonces, ¿cuál era la importancia que daban a los aparatos tecnológicos para medir su corporalidad? Entonces eran como ese tipo de elementos que me permiten estar dándoles vueltas a las tuercas, ¿no? Donde ya no solamente es la mirada del otro o la mirada propia, sino tienes un montón de herramientas que les permiten medir sus proyectos corporales en términos de metas cumplidas o de fracasos. Entonces, creo que por ahí tiene también mucho que ver, pero sí, lo de la belleza nunca fue como un elemento como central, solamente en una trayectoria salió, pero ahí en fuera ni siquiera fue mencionada. Mm, y bueno, sí, prejuicios propios, no hay otra más que estarse espejeando todo el tiempo. O sea, una revisión de los propios textos, pero si hay chance de discutir con alguien más, siempre se tiene que hacer. Ahí a veces nos caen veintes, muchos veintes. Con preguntas mínimas que nos hacen es como la vuelta de tuerca, como, híjole, la he estado haciendo mal en esto y esto y esto, porque estoy dando por sentado esto y esto y esto y esto, y ya ahora, entonces cambia, y ahora ya entiendo por qué me dicen tal y tal cosa. ¿Sí? Siempre los trabajos de investigación, aunque uno los firma solo, siempre son colectivos. Entonces siempre hay otros que nos están espejeando y nos están permitiendo ver esas cosas que no alcanzamos a ver en nosotros. Y siempre hay que agradecerlo y siempre. Por eso estos espacios son chidos porque nos permiten ver desde otra mirada esos datos que a veces ya los tenemos tan masticados que no damos con ellos ya. Mm, Y luego preguntaban sobre la experiencia del otro y cómo hacer para que nuestra voz no cobre como una centralidad indebida. Esa es una cosa muy difícil. Sinceramente es un ejercicio difícil. En mi caso, yo lo que terminé haciendo o sea, porque yo, cuando empecé a hacer mi propia trayectoria, me di cuenta
que pues yo tenía una literacidad ya muy generada sobre mi proyecto corporal, porque era un proyecto corporal que tenía 16 años andando, porque mil situaciones más, y lo que decidí fue sacar mi autoetnografía, la saqué del cuerpo de análisis y la mandé a un anexo donde la analizo. Pero en el cuerpo de la tesis sí hago referencias a que esta situación me la está diciendo el informante porque porque yo estoy presente. Entonces tiene que decir cosas a partir porque mi propio proyecto los está cuestionando de frente. Entonces tienen que generar una narrativa que les permita salir bien parados de la cuestión. ¿Sí? Entonces, en mi caso yo terminé haciendo eso. Saqué la autoetnografía como tal de ahí porque me di cuenta que eh, tenían varias como trayectorias distintas que permitían complementar y que aportaban como la información relevante que yo podía dar como cuerpo de tesis y entonces lo demás se va a un apartado que es una reflexión como propuesta metodológica de autoetnografía y un ejemplo de ella a partir de mi propio proceso. Pero eso porque yo trabajé con, ay, ahorita no recuerdo, son 6 trayectorias grandes y entrevisté como 80 personas más que están en fragmentos que permiten matizar las trayectorias principales. Entonces la mía se fue como a un anexo, más bien como un ejercicio metodológico. Pero creo que tiene que ver mucho si alguien a lo mejor solo va a hacer autoetnografía porque pertenece a un grupo social que son ciertas condicionantes y su propia trayectoria le permite y ha tenido un proceso reflexivo súper pesado que le ha posicionado y le ha hecho ver desde dónde está hablando, por qué está hablando y ha logrado conectar el proceso individual con el proceso social y las estructuras y ¿no? Creo que puede ser súper rico armarlo desde ahí, ¿no? Y si está bien logrado, no necesitaría tener que triangularse con otros informantes. A veces a lo mejor podría ser más sencillo trabajar con dos, la propia trayectoria y la de alguien más que le permita triangular. Pero yo creo que también queda como muy a disposición de cada investigación y de cada investigador. Híjole, ¿desde dónde construyo los datos? Esa es la confesión diario teórica, ¿no? ¿Cuál es nuestro anclaje y con quiénes andamos coqueteando? No sé quién, por ahí alguna de mis... No, fue Tania, una asesora fue de, di con quién te estás casando, o sea, di con quién estás ahí discutiendo de cerquitas, a quién te estás acercando. Bueno, yo trabajo desde posmodernismo y enfoques feministas, entonces ahí están como mis pies puestos, aunque debo decir que para como marco teórico soy muy de teoría de campos y mi base fuerte está sobre capitales. Entonces yo trabajo como este tipo de proyectos corporales, al final lo que terminan haciendo es generando capitales corporales, capitales sexuales que entran en circulación, entonces estos cotos de personas que pueden lograr proyectos corporales terminan incrementando sus demás capitales a partir de eso. Entonces empiezan a separarse del resto de la gente y creando círculos cerrados donde la belleza como un tipo de valoración y medición y nivel social permite hacer una reproducción de otro tipo de capitales económicos y sociales. Pero sí, yo estoy desde este tipo de cuestiones, creo que sí implican tener al menos un pie de ese lado, donde se permite y se cuestione nuestro papel como sujetos cognoscentes. ¿Sí? Y tengo algo aquí. Proceso. Ya vi. Alguien preguntaba sobre un proceso diferenciado, sobre qué habría sido si yo hubiera empezado una autoetnografía con el primer tatuaje que me hice y ahí avanzar, ¿no? Es un poco, creo que son dos posicionamientos diferentes, mm, como lo que hace Mónica, ¿no? Ella, su experiencia de la infancia la reconstruye en el presente a partir de ciertos lineamientos, que es lo que le interesa rescatar, y la presenta como autoetnografía. Y esta otra postura, que se pueden hacer mixtas, de hecho, es
un proceso que se está desarrollando en presente. Lo único que va a pasar ahí es que el proceso que estás desarrollando en presente lo vas a tener que rescatar en un futuro para reescribirlo y darle como coherencia. Yo creo que sí, al final sí son como resultados distintos porque quien está escribiendo en presente ya está armando esa narración o ese recuerdo o esa vivencia desde un posicionamiento muy claro que es rescatarlo atando lo personal con lo social, que es muy distinto a, ok, quiero reconstruir algo que viví hace 20, 30, 40 años de acuerdo a parámetros actuales. Entonces creo que ahí es no quiero decir que hay como un poquito más de fallas, pero a lo mejor sí un mayor espacio a otro tipo de interpretaciones que cuando uno está en campo y dice, a ver, yo estoy aquí porque quiero rescatar mi experiencia tal cual, entonces pongo atención en otro tipo de elementos. Estoy teniendo una mayor vigilancia sobre mi experiencia y no solamente rescatando una experiencia que ha sido reinterpretada a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces, en lo personal sí apostaría más a lo que las experiencias que sí se están construyendo desde la autoetnografía que al rescate de. Y preguntaban también cuál es la diferencia entre si es lo mismo reflexividad o autoetnografía. No son lo mismo, son procesos diferentes. O más bien, la autoetnografía tendría que implicar sí o sí un proceso reflexivo, pero el proceso reflexivo no tiene por qué ser una autoetnografía. De hecho, puede llevarse un proceso reflexivo en otro tipo de esferas donde solamente el sujeto tiene que darse cuenta, incluso nosotros estamos hablando de corporalidad, pero un ejercicio reflexivo tendría que ver también con cuestiones particulares de background, como de quién soy, cómo pienso esto, por qué he generado este tipo de ideas, como una revisión epistémica muy clara desde dónde estamos situados construyendo conocimiento. En este caso, para autoetnografía, pues también implica reflexionar sobre nuestra materialidad, pero en grandes rasgos la reflexividad no es por ahí. Hay un libro muy chévere, creo que es de Witt, la reflexividad sociológica, ¿no? Y es como un librito súper chiquito que es como muy ameno para leer y puede dar como mucha luz, pero sí, la autoetnografía entraría como, son como 4 pasitos más allá de un proceso reflexivo. Y también preguntaban cuál es la distinción entre autoetnografía, autobiografía y narración o historia de vida personal. Una me parece, no me acuerdo del término. Pues una autoetnografía tendría como una acotación mucho más corta de tiempo, es decir, tendría sentido en un ejercicio de prácticas muy particulares en un momento claro, mientras que una autobiografía pues sería una narración de una trayectoria a una mayor escala y una narración histórica personal tendría que ver, pero según yo es como más o menos lo mismo que una autobiografía, solamente también hay que considerar que cambia de autor a autor. Hay gente que trabaja sobre autoetnografía, autobiografía las toman como sinónimos, entonces creo que más bien es el posicionamiento de cada uno de los autores y que siempre sean claros a qué están llamando qué. Porque hay otras personas que consideran autobiografía al proceso donde los informantes, ellos hacen su narración y entonces el investigador recoge eso y dice que está haciendo autobiografía y es no. Él está trabajando con autobiografías que generan los informantes, pero él no hace autobiografía. Quien la hizo fue el informante en sí. Entonces ahí en algún seminario alguien dijo, estoy haciendo autobiografías con embarazadas de menores de edad y es como, tú tienes 30 y cúboles, no puedes hacer autobiografía de eso. Y luego ya salió que lo que hacía es que las ponía a ellas a hacer su biografía y es como, no, a ver, hay distinción y tenemos que ser como muy claros en ese aspecto. Entonces solamente tendremos que cuidar a qué se refiere cada uno. ¿Sí? Y creo que eso es todo. No sé si me pasó algo por ahí. Creo que no. Ilse, muchas gracias. Nos quedan unos 10, 15 minutitos ya irte aquí molestando para otras rondas de preguntas en Facebook. Entonces, Mónica, tenemos como unos 10
larguitos minuticos. Sí, tengo 3 preguntas más que se me quedaron de hace rato y una que llegó. La primera es si toda experiencia de interacción con nuestros sujetos de estudio es siempre un ejercicio reflexivo o si en algún momento se pueden omitir algunos, ¿no? Y creo que he visto algunos ejemplos de, pues, no, a lo mejor un día no hago nada, no escribo nada y el día que llega la máquina sí anoto. También hay una pregunta si es posible ligar la autoetnografía con el sentipensar y qué es lo que opinas de esto. Y también hay varios comentarios que están enfocados, creo, con algo que tú señalaste, que es el posicionamiento. ¿Quién escribe? O sea, la autoetnografía requiere un ejercicio de posicionamiento muy claro. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? Porque, por ejemplo, había un comentario que tiene que ver, decía, bueno, es que también toca hablar en tu trabajo de la transición en ámbitos alimenticios, ¿no? Cómo esos hábitos alimenticios se pueden transformar para que pueda tener un impacto en esa transformación corporal, lo que implica. En ese sentido, creo que ahí estamos hablando de una autoetnografía que debe posicionar al sujeto. ¿Quién escribe? ¿De dónde escribe? No es lo mismo, yo pensaba en los boxeadores. No es lo mismo, los mejores boxeadores salen de los gimnasios de las colonias populares, ¿no? O sea, hay una característica que se asocia también a ciertos tipos de ejercicios. Y en ese sentido, todas las interacciones que se cruzan, porque decían, bueno, no es lo mismo, y no solo económica, sino, había un comentario, no es lo mismo pararte frente al espejo en una clase de yoga y ver, y si estás gordo, si estás flaco, con estas categorías, ¿no? Estas categorías que se asignan de gordura, flacura, ¿no? Entonces, con todo eso, una reflexión de la autoetnografía como algo que permite plantear nuevos términos y nuevas lecturas de viejos categorías atravesados con los de la experiencia individual. Es el ejemplo de belleza y de dolor. Creo que esas son las preguntas que... Ah, bueno, y esto es muy importante. Hay autoras mexicanas para poder consultar sobre la aplicación metodológica de la autoetnografía. Ujú. Autoras mexicanas, pienso en, pues Mercedes Blanco es mexicana, está en Ciesas, Ciudad de México, entonces ella es una buena opción y aparte tiene su bibliografía que pueden rastrear a otros investigadores. Y en cuanto a ver, el sentipensar, híjole, creo que sí están como muy a la par, el sentipensar y hacer autoetnografía podría ser un proceso a lo mejor de la autoetnografía, un ejercicio de sentipensar, pero tendríamos que considerar que la autoetnografía al final también es un resultado, es decir, es un producto. Entonces, podría hacerse dentro del proceso autoetnográfico un ejercicio de sentipensar, aunque tendríamos que ver a qué le damos preeminencia, ¿no? Eh, en este caso, cuando hablamos de autoetnografía, pues también hay algo que es la práctica, tal cual, y cómo vamos construyendo esa práctica. Creo que ahí está como la distinción más clara entre un sentipensar, un ejercicio de sentipensar y una autoetnografía que implica hacer cosas. No es solamente como algo me hace sentir ante que es haciendo que genero que hace reacciones y me posiciono y concibo esta experiencia de tal manera, ¿sí? Creo que desde ahí también podemos pensar algunas cosas y es interesante. Y noté algo así que no sé y era la primera. Si toda experiencia, ya me acuerdo, que si toda experiencia interaccional con los sujetos es un proceso autoetnográfico o requiere, creo que no. Creo que es también muy desgastante hacerlo así. Requiere un ejercicio emocional muy grande y mental. Entonces, a lo mejor no, es como decías, a lo mejor hoy sí me pongo a hacer esto porque ahí está pasando cierta cosa
en este espacio que me permite generar o obtener ciertos datos muy importantes, pero a lo mejor en el día a día no es relevante que lo haga, pero en ciertos contextos, a lo mejor en estar siempre abierto para poder detectar de manera muy puntual cuando es necesario entrarle, ¿sí? Por ejemplo, en estos datos que tú no le estás ni yendo ni pensando y de repente te dan información súper valiosa, ¿sí? Entonces siempre estar abierto a ese momento. ¿Por qué el sujeto me está diciendo eso en este momento? ¿Por qué por qué le mueve? ¿Por qué si están en los vestidores y están hablando de tal a la, de repente, pácate, la sacan otro tema y tú no la viste venir? O sea, ¿qué es lo que está generando? Ya luego te das cuenta que hay dinámicas muy particulares a las que responden y que ellas, sus interlocutores o ellos, no son una o dos personas, sino son todo un espacio. Sí. ¿Hay alguna más, Mónica, que quede por ahí? No, creo que no, ya escribí dos autoras en el chat. Una que nos pasó Tania, que yo no me acordaba, y claro, es colega. Y también, bueno, ajá, hay una bibliografía, o sea, creo que se ha trabajado en inglés y a nivel Latinoamérica en Argentina, ¿no? Que creo que son quienes más han desarrollado estos, estos textos, pero sin duda me pareció muy importante la pregunta. ¿Y en México quiénes estamos escribiendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Exacto, y menos con este cruce autoetnografía corporalidades, ¿no? Entonces, ahí hay un ámbito muy interesante de trabajo para explorar. Sí, Mónica, ¿quieres leer o decir las autoras que mencionas? ¿Algunas de esas autoras? Sí, perdón, es que como estoy también en el Face, la doctora Silvia Bernard de la Autónoma de Aguascalientes, y ahí con ella está trabajando una socióloga, antropóloga, ya no sé qué, no sé si está por aquí acompañándonos, Magdalena Aranda, ella también está trabajando su tesis doctoral desde la autoetnografía, de una forma muy bella e interesante, cruzando también cuestiones de literatura, ¿no? De literatura, no, de una escritura mucho más flexible, ¿no? Es muy interesante. También sé que tú debes también corroborarlo, Ale, Susan, de Ciesas Occidente. También yo recuerdo que había algún proyecto por ahí, sí, Susan Street, había un proyecto con otros colegas del Colegio de San Luis, no sé si en qué va Todavía, eso. sí, ellas tienen buen rato trabajando autoetnografía. Es un grupo que ya tiene varios años. Sí, no, no Un sé, seminario más es- bien más cerrado, pero tienen rato trabajando con autoetnografía. Y que ah, además ahora están colaborando con el Colegio de San Luis, ¿no? sí, y bueno, creo que sí, bueno, el seminario de autoetnografía que hicimos en el colegio hace unos meses, el año pasado, creo que hay mucho interés, hay muchos estudiantes que están posicionándose desde ahí, muchos estudiantes que parten, igual que Trilce, desde una epistemología feminista, porque creo que es una plataforma teórica y metodológica que nos permite librar esta necedad, ya lo dije, de tener esa distancia con el objeto de estudio, ¿no? Y creo que las epistemologías feministas nos permiten ese diálogo intersubjetivo y reconociendo las intersecciones. ¿Quién soy, no? ¿Dónde estoy parada? ¿Cómo me vinculo con esas otras personas con las que estoy trabajando? Entonces ahí están esas autoras. Y por favor, si alguien conoce de más trabajos, estudiantes, ¿no? Que estén en proceso, creo que sería importante también poder compartirlo en el chat del Face, porque así pues vamos reconociendo quiénes estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo. Hubo eh, un comentario que ponían por ahí de que qué podía recomendar Trilce para quien escriba autoetnografía. Yo decía, bueno, eso creo que fue el cierre de tu exposición, pero igual si quieres, a partir de todo esto, poder dar así como algunos tips de, bueno, me pareció a mí fundamental que dijiste, no todos los temas pueden ser trabajados desde ahí y tampoco todas las personas podemos
no es que no podamos, sino que a lo mejor no estamos todas en ese momento porque involucra ponerse a sí mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor no es para todas las personas esta metodología, pero sí algunos tips que tú puedas dar para quienes estén interesados. Sí, bueno, sí, hablábamos de como un proceso previo a la autoetnografía de que haría posible hacerla, empezarle, que es disposición del sujeto, que el tema sea adecuado, es decir, lo decíamos, quieres trabajar embarazo adolescente y eres hombre de 40 años, ¿cómo? O sea, hay temas que dan y hay temas que no dan. Entonces tendremos que tener primero un ejercicio reflexivo que nos diga si somos, si nuestra presencia ahí podría pasar como nativa o adecuada o sería una imposición para el otro o en el contexto en el que queremos trabajar. Eh, ya decía, disposición es decir, me voy a aventar la chamba pensando en que esta chamba implica hacer desde cuestiones tan simples como dinero, tiempo, invertir de otro tipo de recursos, ganas de hacerlo, también eso. O sea, yo decía, te vas a levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir a entrenar. La neta no, qué hueva, mejor voy a conseguirme a alguien que sí vaya a las 5 de la mañana todos los días y me contacte a sus amigos. Entonces, van de esas cosas tan, como podríamos decir, tan mundanas, pero que sí implican que se pueda concretar este tipo de metodologías, que puedan ser llevadas a cabo. También hablaba sobre que, bueno, bajo eso, que no todos pueden hacerlo, o sea, y no es a fuerzas tampoco, ni todos ni todas las investigaciones dan para ello. Asumir el proceso también como un proceso doloroso, donde uno tiene que ponerse de frente y asumir una serie de situaciones que a lo mejor no hemos querido asumir a lo largo de nuestra vida o al menos de la vida académica y que nos toca ponerlas por frente. Es hasta un tipo de desvestirse frente al otro, frente a la academia, cuando la academia siempre ha sido como un espacio muy de guardar esta apariencia, de buscar la objetividad, de proyectar cierta imagen. Bueno, llegas y tú dices este tipo de cosas, salen un poco del tono general, ¿no? Entonces también es asumir eso, que eso va a llevar a cabo. Eh, los procesos de autodescubrimiento, también la situación como de los ejercicios interseccionales que sí o sí se van a tener que abordar. No hay manera de salirle a eso, sinceramente, porque uno termina viendo cómo hay otras categorías o otras variables que no habíamos considerado en nuestras investigaciones porque nuestras investigaciones están acotadas, pero que no es posible entender las dinámicas que se generan ahí sin traer a colación estas otras situaciones, ¿no? Y algo súper fundamental es como darse el espacio a sentir y a transitar las experiencias. Sin eso no podemos hacer autoetnografía. Estar tratando de hacer autoetnografía y todavía estar buscando esta distancia con el otro es insalvable. O sea, no vas a poder tratar de hacer una etnografía cuando estás por otro lado persiguiendo esta distancia con el otro, poner límites, siguiendo, eh, situándote como el sujeto cognoscente, como el sujeto que va a campo, como si el otro fuera un libro al que cualquiera que va a ir lo va a leer y va a agarrar lo mismo, ¿no? Es un ponerte en tu materialidad de frente en la investigación y decir, yo puedo recoger este tipo de información y puedo construir estos datos porque yo soy esto, esto y esto y esto y mis sujetos son esto, esto y esto y esto y entonces en la interacción se generan esto y esta y estas cosas. Por lo tanto, los datos responden a esto, ¿sí? Es un ejercicio de contextualización verdadera de datos. Y así como el último tip, ya cuando se pudo lograr como todos esos pequeños detalles, es escribir. Siempre es escribir. Siempre. Y regresar a nuestros escritos. Es fundamental. Y también no, a ver, algo tal vez que he pasado por alto porque estoy como situada en otro lado, que es desde estas ideas postmodernas, es que puede ser un proceso muy difícil escribir así. Y yo no lo considero difícil porque siempre he escrito mis tesis y mis investigaciones en primera persona, del singular. Siempre he sido yo. Siempre yo fui, yo vi, yo hice, yo digo, yo creo, yo pongo. Cuando en la academia comúnmente se escribe desde otra persona.
adverbial, una persona que se implica donde no está puesta completamente ahí. Entonces, para quienes están acostumbrados a escribir desde ese borramiento del yo, va a ser muy difícil entrarle, pero no es imposible. Entrar a decir, yo estoy aquí y yo soy esto y yo veo porque yo hice y yo estuve y mi interacción fue esta. Creo que ese es también un ejercicio que había yo pasado por alto porque escribo desde esa primera persona. Pero quien no está acostumbrado, empezar a escribir el yo va a ser un proceso difícil y doloroso, pero se puede. Y solamente es regresar todo el tiempo y tratar, a lo mejor al principio no, pero en un segundo momento tratar de salir a los lugares comunes, como esto que decían el diariecito, ¿no? De hoy fui y fue bien bonito porque hice no sé qué y estuvo bien chido y ya. No, ese tipo de datos no nos van a dar nada. Es, ok, ya entendí esto y esto, hoy fui y vi que pasó tal cosa y lo entiendo porque hay ciertas dinámicas porque, ok, todos estaban muy felices y luego se pusieron tristes porque llegó el InBody. Entonces, le dan más importancia a lo que dice un aparato electrónico que es súper maleable a lo que están viendo en el gimnasio o lo que van en los espejos. Entonces, ¿cuál es la centralidad que cobran los aparatos o las tecnologías o los aparatos de visualización de diferente manera para entender cómo hay una construcción del cuerpo que ya no es solamente el cuerpo, ya no es su interlocutor natural, no son otros cuerpos, sino también son máquinas. Es decir, ¿dónde está situándose esto? Cómo las pantallas tienen una inferencia impresionante en cómo el sujeto se construye, ¿sí? Entonces creo que es como darle otro tipo de matiz a eso. Y a lo mejor al principio no se va a salir del estuvo bien bonito ir a levantar pesas hoy, pero se puede, con la práctica, uno puede empezar a afinar como la mirada y la escritura en eso, y siempre es escribir. Pues creo que con esto vamos cerrando. Mónica, Caro, Luz, si tienen alguna otra cosa que quieran, con la que quieran cerrar. Sí, yo quisiera como mencionar que en este ejercicio autoetnográfico y viendo que uno es muchas veces un ejercicio que no, como tú dices, que nos permite entender a dónde llegamos. En el caso mío, generé o bueno, salió un instrumento, una herramienta de investigación que yo la denominé la evocación, ¿no? Ese ejercicio de evocar por qué llegaste ahí, ¿no? ¿Qué historias, qué subjetividades te llevaron a construir esa historia, digamos, de tatuaje, ¿no? De cómo fue llegar a ese primer tatuaje y no necesariamente en el momento tal que hiciste tu primer tatuaje, sino en el momento de investigador hacer esa evocación y entender que para construir ese proyecto corporal otros estuvieron implicados, ¿no? Hasta en una palabra, en una concepción. Entonces la evocación como tal, que también pues, es un ejercicio pues también de escritura y algo literaria, puede significar también un instrumento a la hora, digamos, de este ejercicio autoetnográfico, la evocación, ¿no? Y una evocación altamente reflexiva, ¿no? Desde no el mismo hecho de la práctica en sí, sino cómo tú la ves después de 10 años, ¿no? No es lo mismo cuando hiciste el tatuaje esos 10 años, sino cómo lo evocas hoy en día y qué significado y qué significación le estás dando en el hoy, ¿no? Ese es también el ejercicio de reconocer que estas autoetnografías pues sí, tenemos implicaciones, pero como todos los sujetos y las culturas somos dinámicas y de un año a otro, en 6 meses hasta terminando tu tesis, ya tienes otros sentidos, ¿no? Y entonces vienen otras evocaciones y otras reflexiones. Entonces creo que es un ejercicio de que no necesariamente porque hace 16 años no estaba haciendo mi tesis o esto, sino en la evocación y ese ejercicio reflexivo de entender por qué yo me hice un tatuaje, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me llevó? Y más en unos contextos como pues el tuyo, como mexicano, como pues donde yo también soy, donde pues son prácticas a veces de autoexilio, ¿no? Entonces es esa evocación de la hora, ¿no? Y ese es, para mí, ese es un instrumento, podría ser un instrumento de investigación interesante, ¿no?
Y bueno, nada, muchísimas gracias. Interesante que quedamos como queremos leer tu tesis. Sí, exacto. Sí, yo creo que va a salir un muy, muy buen trabajo de esto. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los oyentes, escuchantes corporalizados detrás del Facebook y aquí. Gracias a todos, muchísimas gracias, Trilce, por una conversación realmente interesante.